Muy bien. ¿Quiere que dé unos minutos o empiece una vez? De una vez. A ver, ¿qué horas son? 6:30. Pues de una vez. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Rogelio Moctezuma Gallegos, residente de cuarto año de geriatría. El día de hoy me toca la sesión general de nuestra especialidad, en la que titulé Metas terapéuticas de comorbilidades en el deterioro cognitivo. La agenda es ver un poco breve la historia y evolución de diferentes conceptos en cuanto a demencia y deterioro cognitivo, la epidemiología en México y el mundo, y ya propiamente el tema de factores de riesgo modificables y su papel en la enfermedad, tratando de proponer unas recomendaciones y metas terapéuticas en los diferentes factores que vamos a modificar. Entonces, de los objetivos de aprendizaje para la sesión es revisar la clasificación y nomenclatura, conocer distintos factores de riesgo y su impacto para el desarrollo de deterioro cognitivo y establecer las recomendaciones para el control de comorbilidades en el adulto mayor con y sin demencia. Entonces, haciendo un poquito breve la reseña de los conceptos. El término demencia, ya propiamente acuñado, si bien las descripciones han sido desde la antigua Grecia, ya como término se ve se remonta su historia al siglo XVIII con el doctor Jean-Etienne Dominique Esquirol, que lo tomó del latín, que es fuera de mente, y nos hablaba de la pérdida de las facultades mentales debidas a alguna enfermedad, sin especificar algún trastorno psiquiátrico en específico. Ya propiamente las primeras descripciones, pues tenemos la más famosa dada por el doctor Alois Alzheimer al entrevistar a su paciente Auguste Deter, en el que se evidenció propiamente de manera retrospectiva por patología la presencia de los ovillos neurofibrilares y las placas seniles para ejemplificar el cuadro de enfermedad demencial. Sin embargo, fue haciendo ya un poco más énfasis en las descripciones del doctor Caprelli en su texto de psiquiatría, donde se incluyó por primera vez el concepto de enfermedad de Alzheimer en la parte presenil, o sea, antes de la edad, y hasta 1960 se profundizaron en diferentes subtipos de esta enfermedad. Sin embargo, hasta el año de 1976, con el doctor Robert Katzman, es que se hizo ese cambio en la nomenclatura y ya se hizo la diferencia de la llamada demencia senil y de una enfermedad de Alzheimer, y se trató como un continuo. Entonces, de esta manera, dimos los primeros pasos a empezar a desmitificar el envejecimiento cognitivo como una parte patológica exclusiva, que es pues parte de nuestra tarea como geriatras hoy día, insistir en esta parte. Avanzando un poco más en la historia, en 1979 se dio por primera vez el GDS, el Global Deterioration Scale, para tipificar la carga de enfermedad de la demencia. Y posteriormente, en 1999, se presentó por primera vez el concepto de una etapa predemencial ya clínicamente establecida. Esto fue a partir de una descripción en una cohorte de la Clínica Mayo en 1995, donde se definió el deterioro cognitivo leve. Se etapificó como una queja cognitiva, predominantemente memoria en esta cohorte, con tamizajes cognitivos normales para la edad, con pruebas como el MMS y el STMS, y con desempeño en las pruebas 1.5 desviaciones menor de acuerdo a su edad. En esta gráfica vemos diferentes escalas cognitivas que se utilizaron y la diferencia de los grupos que se analizaron. Entonces tenemos el grupo más oscuro a la izquierda, que es el de los controles, el grupo de deterioro cognitivo leve en punto 5, en punto 5 la enfermedad de Alzheimer leve, y en 1 enfermedad de Alzheimer moderada avanzada. Entonces vemos que el comportamiento de la enfermedad de Alzheimer, tanto en la parte leve como en la de avanzada, es muy similar, mientras que en el deterioro cognitivo leve, las pruebas tienden a parecerse un poco más al desempeño de los controles. Sin embargo, lo que se vio con esta cohorte fue que los pacientes que tuvieron el diagnóstico de deterioro cognitivo leve tenían mayor predisposición de un 40% a hacer el brinco o el cambio de clasificación a una enfermedad ya de demencia al cabo de 2 años. Entonces, este fue un parteaguas en el que
empezamos a ver que había una etapa anterior a la demencia y que era una etapa pues que rara vez la íbamos a detectar por esta situación de que en las pruebas cognitivas habituales podían comportarse igual que los controles. Entonces nos empezó a dar esta necesidad de investigar un poco más esta población. Entonces los criterios que propuso el doctor Peterson, el autor de esta corte, fue un paciente que tuviera una queja de memoria, preferentemente corroborada por el familiar, un deterioro cognitivo de acuerdo a pruebas apropiadas y referenciadas acordes a la edad, desempeño esencialmente normal en dominios no nésicos, actividades de la vida diaria generalmente preservadas y que no cumplía otros criterios para enfermedad demencial. Ahora, ¿cuál era el problema? Que pues el deterioro cognitivo leve entraba en diferentes etapas y diferentes tipos de demencia. Entonces, el patrón en el que se iba a comportar pues era difícil de dilucidar. Y como vemos aquí, pues Alzheimer se puede presentar de todas las maneras, mientras que las partes más ejecutivas, como en Parkinson, enfermedad vascular, demencia frontotemporal, suelen ser afectaciones no nésicas con un dominio único. Sin embargo, como hemos ya discutido en otras ocasiones, pues la presentación no necesariamente es típica, no necesariamente es homogénea, y muchas veces puede tocarnos evaluar al paciente ya en una etapa en la que ya es difícil clasificarlos de manera tan precisa. Pues avanzando un poco en la clasificación, este ya es el modelo conjunto que nos presentó el Continuum de Neurología, en el cual se unificó la clasificación junto con el abordaje diagnóstico. Entonces vemos los criterios que habíamos mencionado. Ya que tenemos una afectación, tenemos que decidir si es un problema nésico o un problema no nésico. Y de acuerdo a eso, ver si hay una queja de un solo dominio cognitivo o de múltiples dominios, a manera de poder tipificar, y eso nos ayuda a dar un poco más de claridad en la etiología, que si bien no es completamente precisa, suele ser una muy buena ayuda para canalizar nuestra atención. Aquí nada más un comercial. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Peterson en el Congreso de Neurología del año pasado, ahí junto con nuestro compañero el doctor Hipo. Entonces, pasando en la evolución de los conceptos, pues, de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatras, pues el diagnóstico de la demencia sigue teniendo que ser un diagnóstico basado en el DCM. Y la que la Asociación de Psiquiatras propone, pues es que tanto el deterioro cognitivo leve como el mayor o demencia, tiene que haber afectación de al menos un dominio cognitivo, no necesariamente memoria, con un inicio insidioso y una progresión gradual. Esta ya tenemos que luego clasificar en una enfermedad probable o posible, de acuerdo a diferentes criterios. Aquí lo importante sobre todo es hacer la diferencia y el hincapié de que el deterioro cognitivo leve no suele afectar las actividades básicas de la vida diaria, y las intermedias son, realmente no hay una, digamos, claridad, sobre todo en las que son un poquito dependientes de escolaridad. Sin embargo, en las de demencia, pues ya hay afectación de estas actividades. De los dominios cognitivos, nada más para recordar, pues hay desde la atención, la función ejecutiva, aprendizaje y memoria, el lenguaje, actividades motoras finas y la cognición social. Pasando rápidamente a epidemiología global y en México, esta es una figura que algunos ya seguramente conocen de la carga de la enfermedad que se está esperando a través de estas décadas que siguen para el proceso de demencia. Esto es específicamente hablando de Alzheimer, pero lo podemos extrapolar en otros tipos de demencia. Con un incremento global y con una carga de enfermedad, sobre todo en países en vías de desarrollo, o como también los clasifican, en países de bajos y medianos ingresos. Como vemos por la gráfica de colores, los países de altos ingresos, si bien sí van a tener un mayor incremento, es un incremento gradual un poco menos pronunciado comparativamente con los de bajos y medianos ingresos. Entonces, ¿qué sabemos de la epidemiología aquí en México? En general, en cuanto a deterioro cognitivo leve, es muy difícil porque no tenemos medida de hacer grandes encuestas con pruebas de tamizaje específicas para hacer esta valoración. Nos hemos basado mucho en las grandes encuestas de salud, como el SABE, el ENASEM, el 1066 y el ENSANUD, cada uno con sus asegúnes, sus diferentes tamizajes cognitivos, y pues nos dan una idea a grosso modo de cómo está nuestra situación actual.
Por ejemplo, el SABE, utilizando el Mini-Mental, con puntos de corte ajustados a su población, detectaron que en el Estado de México había 22 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el 1066, con diagnóstico de demencia, evidenció a 8.6 por cada 100.000 habitantes, y en la SEM, en su ronda del 2003, fue de 6.1 por cada 100.000 habitantes, teniendo ya incidencia ajustada por otros estudios, como le hicieron el doctor Mejía y Gutiérrez, con una incidencia de 27.3 por cada 1.000 años persona, y por Prince y colaboradores del I-66 de 30.4 por cada 1.000 años persona. Pasando a este punto, pues vamos a ver factores de riesgo modificables. ¿A qué nos referimos con eso? Entonces empezamos que a falta de un tratamiento con un enfoque curativo, lo que sí hemos logrado evidenciar en el estudio de la demencia son factores de riesgo. Tenemos los no modificables como la edad avanzada, el sexo y mutaciones del ApoE4, por ejemplo. Sin embargo, por otros tipos de estudios hemos visto muchas asociaciones de factores modificables con un potencial en la implicación fisiopatológica y, por tanto, una forma de lograr disminuir el riesgo de estos mismos. Entonces, en 2017, la doctora Livingston y colaboradores publicaron 9 factores que demostraron a nivel mundial que era posible modificar hasta en un 35% los casos de incidencia en demencia por cualquier causa. No nomás por Alzheimer, no nomás por vascular. Este trabajo se basó mediante la selección de diferentes factores que se identificaron en las guías NICE en Reino Unido y del NIH en Estados Unidos, sobre todo tomando como ejemplo la enfermedad de Alzheimer, siendo la demencia más frecuentemente estudiada y detectada. Entonces, ¿cómo hicieron este estudio? Utilizaron el PAF. El PAF es la fracción atribuible a la población y nos permite medir el porcentaje de reducción de casos nuevos en determinado lapso de tiempo si logramos eliminar un determinado factor. Entonces, los 9 factores que el doctor Livingston logró identificar fue en la edad temprana o digamos en el desarrollo, la baja escolaridad, en edad media, a partir alrededor de los 40, 50 años, la hipoacusia, la hipertensión y la obesidad, y en edad avanzada, el tabaquismo, la depresión, inactividad física, aislamiento social y diabetes. Entonces, ¿cuáles eran, digamos, las críticas que hubo a este estudio y la limitación? Pues sobre todo que se utilizaron estadísticas de población de altos recursos. Entonces, al momento de querer extrapolar estos datos, pues era difícil. Entonces, Mukadam y colaboradores, que fue uno de los doctores también involucrados en este estudio, decidieron utilizar otra cohorte, en este caso el 1066, en las rondas de 2004 y 2006, para medir en 8 países de medianos y bajos recursos esta incidencia y prevalencia de la enfermedad y del impacto de los diferentes factores. Entonces, esta es la publicación donde vemos las 3 grandes poblaciones que decidieron medir, que fue China, India y América Latina como conjunto. Entonces, enfocándonos en nuestra parte de América Latina, vemos que hay un pequeño cambio comparativamente con otras poblaciones, pareciéndonos un poco más a los chinos, en cuanto a la carga de enfermedad que cada uno de estos factores previamente identificados nos está otorgando. Entonces, ¿cuál era la diferencia principal que se vio? Que a diferencia de la estadística global en la que los factores modificables eran 35%, en la estadística de América Latina lo modificable era un 56%, entonces teníamos una mayor área de oportunidad de incidir en la prevención de demencia si lográbamos controlar estos factores. Entonces vamos a repasar cada nos podrían dar esta situación y cuáles son las recomendaciones terapéuticas. Entonces, empezando por la edad temprana, la escolaridad y la base del doctor Piaget fue un biólogo y psicólogo suizo, pionero en la psicología del desarrollo, en 4 etapas: la sensorio-motora, la preoperacional,
la operacional concreta y la operacional formal. Entonces, cada factor y cada escolaridad vamos a tener una mayor reserva cognitiva y por consecuente una mayor forma de interactuar y polarización cerebral y la mayor reserva cognitiva. De efectos indirectos que podemos esperar, que el paciente conozca complicaciones, que al conocer esto se apegue más a su tratamiento y lograr tener un mayor seguimiento de las recomendaciones para lograr este tratamiento. Entonces, volviendo al tema del PAP, la baja escolaridad a nivel mundial confería un 8% de factor atribuible, mientras que en América Latina este porcentaje sube hasta un 11% de modificación. Pues el factor de protección más asociado fue lograr acabar la educación primaria. Ya en la edad avanzada, la intervención que se ha visto con mejor rendimiento en cuanto a rubro de escolaridad es la terapia de estimulación cognitiva. En distintos estudios se han dado diferentes recomendaciones. Una sugerencia, por ejemplo, es que se den 2 sesiones semanales de 45 minutos con ejercicios de remembranza y de estimulación, sobre todo para ver tareas y cumplir estrategias de la vida diaria. Por ejemplo, si el paciente batalla para recordar cosas, llevar una agenda, ser más rutinario y este tipo de situaciones, donde se ha visto que hay un beneficio global, al menos medido por Mini-Mental, hasta en 1.78 puntos. Pasando al otro grupo de factores es la edad intermedia. En este tenemos el primero, que es uno que se ha dado mayor peso cada vez en la literatura, que es el déficit sensorial, en este caso de la hipoacusia, y que se ha visto, se incluye en la edad intermedia porque se ve su incremento a partir de los 55 años. Si bien la fisiopatología no está completamente dilucidada, tenemos varias teorías. La primera es que pues, hay mayor predisposición a un aislamiento y pobre adaptación a tareas de demanda cognitiva. Y el segundo, que pues hay una presencia de enfermedad vascular y atrofia subsecuente asociada, entonces puede ser como un preámbulo de una enfermedad posterior. El FAB que se asocia para hipoacusia a nivel mundial es de 9.1, mientras que en América Latina baja 8%. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que a partir de una hipoacusia moderada, que es entre los 40 y 69 decibeles, hay un mayor riesgo de hasta 27% de desarrollar algún grado de demencia por cada 10 decibeles perdidos a partir de esta hipoacusia. Entonces, ¿cuál es nuestra meta y directriz? Es la referencia oportuna para prueba y corrección. ¿Qué estrategias de tamizaje tenemos? Pues hay diferentes. La guía, por ejemplo, mexicana propone la prueba de chasquido de los dedos, del tic-tac del reloj, hacer una otoscopía directa, la prueba de Weber y Riné de ser necesario, y si alguno de estos tiene alguna alteración que nosotros veamos pues, necesaria investigar, referir a una audiometría. El tratamiento que se ofrece pues son los auxiliares auditivos. Sin embargo, pues como todo tenemos que medir qué tanto nos van a servir. De los beneficios, pues vamos a mejorar la comunicación, vamos a incrementar la calidad de vida, vamos a reducir síntomas conductuales y en la sobrecarga del cuidador al limitar el conflicto, pero de las dificultades vamos a tener pues que para empezar hay poca evidencia contundente que el auxiliar auditivo vaya a retrasar la progresión de los síntomas. El auxiliar pues es de alto costo, muchos pacientes tienen pobre apego a utilizarlos o peor, rechazo a siquiera intentar. El siguiente factor, pues ya muy conocido, la hipertensión arterial. En México tenemos diferentes encuestas y poblaciones, esto es en base en ASEM, en la ronda a mediación de 2016, donde vemos que el rubro de pacientes con hipertensión a partir de los 50 años se ve exponencialmente mayor, siendo el pico en los 70-79, con un 66.3%. Entonces, pues tenemos una población mexicana muy expuesta a hipertensión. En cuanto al modelo patológico, hay diferentes teorías, diferentes
modos en los que la hipertensión nos puede inducir a daño cerebral. Entonces tenemos tanto la teoría amiloide, que es la que se enfoca un poco más en la parte de Alzheimer con aumento del beta amiloide de acuerdo a la APP y la acumulación, o la lesión dada por la vasculopatía amiloide con daño en la red hematoencefálica. Por propósitos de esta revisión, vamos a ser un poco más veloces en esto, pero ambas, digamos, cumplen un papel para cualquiera de los dos tipos de deterioro, tanto para vascular como Alzheimer. Sin embargo, aquí lo jugoso es en esa entremezcla y por la razón por la cual cada vez se piensa que es un espectro de la misma enfermedad en distintos polos. Otro mecanismo es por disminución del metabolismo y acumulación de toxicidad. En esta gráfica vemos que con mayor grado de hipertensión va a haber reducción de factores de estimulación, acortamiento de microtúbulos, disminución del ATP y todo esto un mayor estrés oxidativo, alteración de las bombas y aumento de la carga amiloide por desgaste. Entonces, ¿qué hemos visto en los grandes estudios epidemiológicos? Que no nada más la pura hipertensión por sí misma nos afecta, sino que también el patrón con el que se comporta la hipertensión y el momento o la edad en la que empieza a verse. Entonces tenemos, por ejemplo, que la hipertensión sistémica aislada, por neuroimagen vamos a poder ver disminución del volumen cerebral, tanto regional como total, y que en los adultos mayores con hipotensión tenemos un menor volumen cerebral y grosor cortical. Entonces esto es un poco antagónico, pero vemos que el peor patrón que puede presentar un adulto mayor es que haya sido hipertenso en la adultez temprana y que posteriormente de estar descontrolado pase a ser un adulto mayor con control muy estricto. Esto se ha visto en las asociaciones hasta un mayor incremento de demencia del 50%. Por eso es que cada vez tenemos más evidencia y más incluso dificultad para establecer metas individualizadas para los pacientes. Entonces, pasando nuevamente al FAP, en hipertensión a nivel mundial es de 2%, pero este se incrementa hasta 9% cuando lo aterriza más en Latinoamérica. Y aquí es donde entra pues la controversia. Recientemente pues ya se han publicado las guías de la AJA, de la ESC, muchos con pues datos del SprintMind, donde se ha visto pues las diferentes controversias en cuanto a qué es mejor meta de tensión arterial. Entonces, hasta ahorita pues sin ponernos completamente de acuerdo, lo mejor es hacer una terapia individualizada y evitar los controles muy estrictos. Sobre todo, tener consideración en pacientes que ya tienen daño a órgano blanco como microalbuminuria, enfermedad renal crónica y diabetes. Pasando a actividad física, sedentarismo y obesidad. Los pongo en un solo factor porque es un conjunto del mismo espectro, desde el paciente que no se mueve hasta el paciente activamente físico. Entonces, para empezar, los conceptos, actividad física es un aumento del consumo energético con respecto al reposo mediante la activación de los músculos esqueléticos. Esto incluye al ejercicio. El sedentarismo, pues, es el estilo de vida inactivo y la obesidad es la acumulación de grasa corporal con un IMC mayor de 3. Entonces, ¿qué manera o cuál es el rol de estas medidas para el deterioro cognitivo? Entonces, sobre todo es hablar de inflamación. En la parte de geriatría sería hablar del inflammaging, la metainflamación y otros factores como infecciones que van a perpetuar el estado de inflamación crónico con liberación posterior de citocinas tóxicas. Entonces, uno de los factores principales de la obesidad es la secreción de leptinas y citocinas que van a aumentar la excitación neuronal, van a disminuir la activación del alfa secretasa y van a estimular la producción de las beta y gamma secretasas, las cuales, como ya vimos previamente, se vinculan a la producción de las especies tóxicas de beta-amiloide. Ya aterrizado, pues, ¿qué se ha visto en los exámenes? En la obesidad se ven áreas cognitivas afectadas, lo ejecutivo, la memoria y la velocidad de procesamiento. En lo ejecutivo vemos alteración de la sustancia gris, sobre todo en la parte orbitofrontal izquierda. En cuanto a memoria, por imagen vemos afectada una atrofia temporal y menor volumen hipocampal. Y en cuanto a velocidad de procesamiento, lo vemos sobre todo en pruebas neurológicas, con peor desempeño entre el making test y fluidez verbal, comparándolo con sus pares no obesos. Volviendo al FAP,
Aquí pues lo tomo como un FAB combinado. 1% de causa por obesidad y 3% sedentarismo a nivel mundial, pero cuando lo aterrizamos a Latinoamérica, esto se vuelve hasta un 13%, siendo la obesidad una de nuestras principales áreas de oportunidad. Y aquí hay dos puntos de intervención. La edad intermedia, que es donde tiene más FAB, y la edad avanzada, que es cuando ya pues, nos llega nuestro paciente, que le podemos ofrecer. Entonces, en cuanto a actividad física, sabemos que hay mayor impacto en la mejoría cognitiva y de patología cardiovascular en la edad intermedia, y nos va a beneficiar porque va a afectar otros rubros de riesgo, como es la parte de salud cardiovascular, diabetes, dislipidemia, entre otros. Entonces, la recomendación es ofrecer un programa de ejercicio individualizado. Aquí, por ejemplo, es cuando utilizamos las guías del BB Frail y otras herramientas, además de los terapeutas físicos, para tratar de devolver a nuestro paciente un estilo de vida más saludable. Entonces, estos 4 tipos de ejercicios son los que se ha visto que en conjunto tienen un mejor desempeño, que es la parte del ejercicio aeróbico. Un ejemplo puede ser una caminata, la fuerza, que son ejercicios de resistencia, el balance con los de equilibrio y la flexibilidad. Entonces, ¿qué se ha visto del ejercicio y la trayectoria cognitiva? Aquí tengo dos cohortes muy grandes que se utilizó para ver esta intervención. La primera es de Rancho Bernardo, California, que era una comunidad de adultos entre 30 y 50 años, que se les dio un seguimiento por 27 años a más de 2,000 pacientes, a manera nada más de revisión de envejecimiento saludable. Y en esto se vio que los adultos mayores de 60 años que en la juventud realizaban algún tipo de actividad, esto nos habla de alguna actividad tranquila, al menos 3 veces por semana, mejoraron contra sus pares en cuanto a Mini-Mental, Trenbelkin Test B y fluidez verbal. Mientras que en Gothenburg, Suecia, se subanalizó un estudio longitudinal de población de mujeres suecas por 44 años, donde vieron que la actividad física de bajo impacto, que esta podía ser jardinería, caminata o bicicleta no deportiva, reducía el riesgo de desarrollo posterior de demencia, ya sea mixta o de tipo vascular. En cuanto a Alzheimer, no hubo diferencia. Luego pasamos al estudio Finger, que es uno de los estudios más sonados en la actualidad en cuanto a las intervenciones no farmacológicas en demencia. Este fue un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado y controlado, en la que se buscó el impacto de la intervención multidominio de los cambios del estilo de vida para con demencia. Entonces se analizó la nutrición, el ejercicio, entrenamiento cognitivo y control de factores cardiovasculares en pacientes que tuvieran un CAIDE score mayor de 6 puntos. CAIDE nos habla de la escala, es una aplicación en la que nos mide de acuerdo a riesgo cardiovascular, edad y riesgo de insidioso de demencia por el tipo de población, y nos da un puntaje, y en mayor de 6 puntos, pues es donde se analizó esta cohorte. Entonces, aquí vemos la tabla y el mapa de Forest, donde pues, realmente ninguna P fue significativa, pero vale la pena enfocarnos en la parte donde vemos que en pacientes con mayor escolaridad, en pacientes con la hipertensión sistólica aislada, en pacientes con el descontrol glicémico, fue donde un mayor punto de mejoría, aunque ya siendo pues el control completo no hubo diferencia. Pasando a la parte de edad avanzada, aquí es donde empezamos a ver otros factores como el tabaquismo. Entonces, tabaquismo siempre lo hemos asociado con enfermedad cardiovascular, EPOC, enfermedad cerebrovascular, y esto nos da pues una prevalencia en población general de hasta 27.4%. Hay diferentes modelos de daño propuestos. Uno es una mayor carga vascular y neurotoxicidad directa, inflamación y radicales libres consecuentes a la activación de acetilcolina y nicotina, y toxicidad directa por los diferentes compuestos hasta 4,700 que tiene el cigarro. ¿Cuáles las controversias? Pues que ha habido estudios a favor y en contra del tabaquismo para la prevención. ¿Qué es lo que se ha visto? Que de manera inicial, por la estimulación de los receptores nicotínicos y liberación de acetilcolina, hay un mejor desempeño cognitivo, pero en el uso crónico se ha visto que se saturan los receptores, se desensibilizan y esto provoca una inflamación y estrés oxidativo posterior. Entonces, a la larga,
tenemos un mayor riesgo de demencia por cualquier tipo de causa en un 30%, avascular un 38% y Alzheimer 40%. Volviendo al FAP, en nivel mundial 5%, Latinoamérica 6%, realmente no hay mucha diferencia. Y el punto de intervención pues es el cese al hábito del tabaco. Aquí es importante que a pesar de que nuestro paciente ya haya dejado de fumar, el puro tiempo que recibió aumenta el riesgo de padecerlo. Y se ha dicho que por cada paquete que se consume, que son 20 cigarrillos, se puede elevar hasta 34% de desarrollar este tipo de demencia. Esto sobre todo lo han visto en población asiática. En cuanto al rubro de depresión y aislamiento social, es uno que vemos con mucha frecuencia en nuestra consulta, sobre todo en el metropolitano, y tenemos que entender que es un factor bidireccional. La depresión por sí misma nos puede conllevar a un deterioro cognitivo y el deterioro cognitivo puede cursar con depresión. Entonces, en población mexicana que hemos visto que en la parte de población general, pues hasta un 20% de mujeres y en adultos mayores ya combinados un 74.3%. Esto de acuerdo a las encuestas del INEGI y del ENOCEM, obviamente con sus asegúnes. Y en cuanto a aislamiento social, pues entenderlo como que es el individuo que tiene el menor número de contacto social o con interacción de su comunidad, altamente relacionado y por eso lo vinculo con la depresión, y ambos pueden ser síntomas prodrómicos de demencia. Un paciente con demencia puede empezar a manifestarse con este aislamiento de otras personas. ¿Cuál es el mecanismo de daño propuesto? El primero es una hipercortisolemia, que va a perpetuar nuevamente este estado inflamatorio crónico y mayor producción de beta-amiloidosis neurofibrilares, que los vemos por resonancia magnética, podemos ver atrofia y cambios en los volúmenes, sobre todo a nivel del cíngulo posterior, hipocampo y precuña. Y al mismo tiempo, otro mecanismo es la inactividad cognitiva. El paciente al aislarse, ensimismarse, va a tener menos interacción y va a tener menos demanda en sus actividades, por lo que va a empezar a perder esas sinapsis que nos van a ayudar a la neuroplasticidad. Entonces, aquí no sé por qué no salieron, pero factores combinados también tenemos una gran carga de enfermedad. Específicamente a nivel México es mayor la depresión, el aislamiento social es muy poco medible. Eh, Ahorita voy a presentar unas escalas que nos hayan ayudado un poquito más a dilucidar esta parte en cuanto a la consulta y que son una propuesta que podemos implementar en nuestra evaluación geriátrica. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que cada episodio depresivo que se vaya generando en el adulto mayor puede incrementar hasta un 14% el riesgo de desarrollar algún tipo de demencia. Entonces, ¿qué escala sería una recomendación para nuestra población? Dentro de la detección temprana y oportuna y los tamizajes, la que más utilizamos pues, es el YESABASH y se ha visto un buen rendimiento para detectarlo, sobre todo por una buena sensibilidad, más bien, una buena especificidad, no tan buena sensibilidad, y la escala de social de Leuven de 6 elementos. Esta escala es una escala tipo Likert, que son de 0 a 5, con 12 incisos, en este caso son 6 incisos esta versión, y nos permite medir las interacciones con la familia y las interacciones con los círculos de amigos. Entonces, el punto de corte que esta escala propone son 12 puntos, y a partir de 12 puntos el paciente, o sea, 12 puntos hacia abajo, el paciente tiene que tener algún tipo de intervención social. Esta la validaron en población holandesa, entonces también tendría que hacerse una validación en esta población. Ya en cuanto a las recomendaciones de tratamiento, el primero y el que más se ha visto, sobre todo su inocuidad y su desarrollo de ventajas, es la psicoterapia, sobre todo en pacientes que tienen etapas leves, ya sea deterioro cognitivo leve o demencia leve, y que se realice en conjunto con un entrenamiento del cuidador para capacitarlo en las necesidades de su paciente. En cuanto a la parte farmacológica, realmente no hay un consenso. Las últimas guías de la Asociación Americana de Psiquiatras para el tratamiento de enfermedades en la parte de Alzheimer no dan un fármaco mejor que otro, realmente no lo dan como alguna ventaja superior a la otra. Esto ya lo hemos visto más por la práctica y los diferentes perfiles de seguridad.
sin embargo, siguen prefiriendo los inhibidores selectivos de serotonina. Y lo que sí recomiendan es que la terapia sea conjunta. La mejor intervención ha demostrado ser el uso farmacológico junto con la psicoterapia. Pasamos a diabetes, este es un tema tan socorrido en demencia. Vemos aquí gráficas en México. Ha habido diferentes cambios y diferentes encuestas. La última que tenemos en cuanto a prevalencia fue una ronda corta en 2016, en la que vimos que en pacientes mayores de 60 años había una prevalencia ajustada de 18.8% de diabetes. Hay diferentes modelos patológicos. El primero que se propone es este de los receptores de insulina. Recordar que el receptor de insulina se expresa sobre todo en nivel del bulbo olfatorio, corteza, hipocampo, amígdala, hipotálamo, todos muy importantes en el desarrollo de los procesos cognitivos, y tiene funciones de regularización. Regula la ingesta, regula la homeostasis energética, incluida la glucogénesis y la lipogénesis. Entonces, todos hemos visto alguna vez este gráfico, sobre todo cuando vimos los casos con Gil, del papel del receptor de insulina y cómo este tiene un papel de la regulación, sobre todo en la producción también de energía del ATP y de los procesos microtubulares del TAP. Entonces, este es el primer modelo. El segundo modelo es uno que cada vez cobra un poquito más de importancia, que es el modelo de diabetes tipo 3. Este es un gráfico del doctor Morley en el que nos habla que la demencia asociada a diabetes tiene un patrón diferente al Alzheimer y a la vascular, más parecido a la vascular. Sin embargo, cabe destacar que este gráfico es en base a datos de una cohorte sueca, en la cual vieron el comportamiento de sus pacientes con respecto al Alzheimer y con respecto a la diabetes. Entonces, realmente siguen siendo teorías que se entrelazan entre sí. Vemos ahí que hay alteración de visión, alteración de depresión, alteración de aislamiento social, entre otros como el hipotiroidismo, la vitamina B12. Entonces todavía, digamos que el modelo holístico de la demencia sigue siendo la mejor forma de abordarlo, sobre todo para la prevención. Entonces, específicamente en diabetes, a nivel mundial, la carga de enfermedad es 1% y en Latinoamérica es de 3%. Aquí pues cabe destacar que es toda Latinoamérica, sin embargo aquí en México seguramente tendríamos un mayor incremento siendo de los países con mayor prevalencia de esta enfermedad. Y un dato muy interesante es que pacientes que tienen glicemias sostenidas a partir de 190 son los que tienen mayor riesgo de desarrollar demencia, y pues el punto de intervención es el adecuado control. ¿Qué controversias tenemos? Pues el ACORD-MIND fue uno de los principales estudios de controversia. En este se midieron diferentes cohortes. El ACORD fue para ver desenlaces cardiovasculares en pacientes con diabetes, y el MIND fue una subcohorte para ver desempeño cognitivo y de resonancia. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Que se favoreció el control estricto, sobre todo en pacientes menores de 70 años sin deterioro cognitivo, pero en pacientes octogenarios, multimórbidos o con algún grado de demencia, hubo peores desenlaces asociados a este control estricto. Sobre todo hubo mayor hipoglicemia y peor apego al tratamiento. Y al fin y al cabo, a la larga, después de 40 meses de intervención, no hubo una diferencia en el desempeño de las pruebas cognitivas al comparar el control estricto con el control estándar. Entonces realmente pues, nos dejó muchas dudas este estudio. Entonces, ¿qué ha habido de recomendaciones? Actualmente las guías de la ADA han hecho un esfuerzo, en mi opinión, bastante bueno de categorizar a los pacientes, individualizando su riesgo. Entonces, tenemos pacientes que no tienen en general muchas comorbilidades, que los consideraríamos diabéticos saludables, en los que buscamos un rango de hemoglobina glicosilada de menor de 7.5. Esto lo podríamos, si lo comparamos con la fragilidad, un paciente robusto. En el rango de complejo o intermedio son los pacientes que ya tienen algún grado de afectación de sus actividades diarias, que aquí podrían entrar pacientes con deterioro cognitivo leve o con fragilidad leve o vulnerables. Y en estos queremos una meta pues algo más permisiva de menos del 8% de glicosilada. Y el paciente en pobre estado o muy complejo, sobre todo son pacientes ya con diagnóstico de demencia o muy frágiles, en los que tenemos una meta todavía más permisiva de 8.5%.
Y estas guías mismas nos invitan a no basarnos solamente en la glicosilada, sino en otros marcadores de enfermedad como de lesiones microvasculares, afectación renal, entre otros. Finalmente, ya acabamos los 9 factores principales, pero dentro de la lectura pues me gustaría destacar otro más, que es la dislipidemia. Este sobre todo porque también está muy asociado a la parte del síndrome metabólico aquí en nuestro país, con una alta prevalencia hasta 13%, con la hipercolesterolemia aislada hasta en un 49% en población general, siendo el grupo de adultos mayores el principalmente afectado entre 60 y 69. Y pues lo más interesante es que a diferencia de otras poblaciones, aquí en México no tenemos un estudio que haga la relación directa entre algún grado de dislipidemia y demencia. Entonces, en la parte de las hipótesis y los modelos patológicos, los niveles elevados de LDL se han relacionado a un mayor riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer. Esto sobre todo por que se teoriza y se ha visto en modelos, sobre todo animales, que formas oxidadas de 24S-hidroxicolesterol y 27-hidroxicolesterol van a activar las beta y gamma secretas. Otro mecanismo de daño es a través de la barrera hematoencefálica y una disfunción subsecuente con un aumento del gradiente. Entonces, la barrera está más permeable, tenemos mayores concentraciones de colesterol en sangre y estas van a empujar a las menores concentraciones que están a nivel del sistema nervioso. Entonces, van a empezar a filtrar mayor especies tóxicas. Estas especies tóxicas van a hacer un aumento de las cascadas de beta y gamma secretasas con mayor aumento y aglomeración de los péptidos del beta-amiloide y neurotoxicidad y los ovillos neurofibrilares. Entonces, ¿qué medidas terapéuticas se proponen? Pues la intervención que más socorremos es el uso de estatinas, inhibidoras de la HMG-CoA reductasa, que van a limitar la formación y entrada del LDL a la circulación y además activar el receptor. ¿Cuál es el problema? Pues que no son fármacos inocuos y que cada vez hemos visto más su relación de efectos adversos. Específicamente la FDA en 2002 y 2016 hicieron un reporte post-marketing de deterioro cognitivo transitorio irreversible, asimismo de descontroles glicémicos vistos tanto en glicemia sérica como en glicosilada. Sin embargo, posteriormente pues se han dado diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis donde no se ha evidenciado realmente una perpetuación de este deterioro cognitivo y buscando causalidad en la parte del deterioro cognitivo leve, pues tampoco se dio ni evidencia ni a favor ni en contra del uso de estatinas para el control de las disciplinas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Realmente este es un área gris, un área en la que no hay una recomendación basada en guías. La última guía europea de lípidos que se publicó tiene la población mayor de 75 años como un punto muerto en el que no tenemos una recomendación o una postura y buscan individualizar la terapia, mientras que en los adultos menores buscan las mismas directrices con unas metas pues relativamente estrictas, en las cuales pues sí tenemos que ponernos a pensar que necesitamos buscar otro marcador, sobre todo en cuanto a la funcionalidad. Yo creo que aquí sería la propuesta para hacer la prescripción y buscar niveles más ecuánimes de colesterol. Finalmente, para concluir, me gustaría recordar pues esta parte del FAP, en el que tenemos hasta un 56% de posibilidad de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes con algún grado de riesgo para el deterioro cognitivo si logramos controlar estos factores de riesgo. Entonces, este control pues tiene que empezar desde jóvenes, este mensaje sobre todo para nuestros estudiantes y doctores que vemos población más joven, que requiere un enfoque holístico y también se tiene que incluir política social, que tenemos que lograr que todas estas medidas y recomendaciones lleguen a las grandes instituciones para buscar que se ajuste más el tratamiento y no seamos nada más recetólogos, sino buscar el bien completo del paciente. Siendo Latinoamérica una mayor carga de los factores modificables, pues la prevención es todavía mayor, una necesidad al compararse con países de mayores ingresos, y los adultos mayores de 75 años pues siguen representando una población poco
socorrida en las vías internacionales, que sigue siendo un área de oportunidad para poder dar una recomendación. Finalmente, aquí les paso esta tabla. Es parte del trabajo que hice con Gilberto en mi rotación de neuropsiquiatría, en donde vimos una recomendación de los diferentes rubros que hemos visto a través de la plática para dar la recomendación a nuestra práctica. Entonces, repasando, en educación, el factor de protección es mayor de 6 años de escolaridad. En cuanto a la hipoacusia, es una detección temprana y corrección oportuna. En cuanto a obesidad, es lograr un IMC menor de 30 kilogramos metro cuadrado. En actividad física, la recomendación internacional sigue siendo vigente. 30 minutos, 5 veces por semana o 4 horas semana también es otra modalidad. Y tiene que ser con un programa de ejercicio multimodal. Tabaquismo, pues el cese total. De depresión, igual, detección temprana y tratamiento individualizado. Y promover esta estimulación y programas de interacción social. Ya en las partes de las crónico-degenerativas, aquí vemos en cada rubro asociado a si es en edad intermedia, avanzada o ya en la complejidad de la enfermedad, la recomendación puntual, siendo la parte de dislipidemia, pues el área de oportunidad que todavía no tenemos tanta evidencia. Muchas gracias. Felicidades. Si me escuchas. Sí, doctor. Creo que es una revisión vasta, que es el área que has estado ahí tocando. Y aquí yo creo que parte de las cosas en estas recomendaciones finales que seguramente tendríamos que insistir también es nutrición, que va en el balance precisamente de muchas de estas áreas y que viene siendo el coco precisamente en nuestra población. Qué bueno que hiciste esta división precisamente con esto del FAP en lo que es lo general y lo que nos impacta más en Latinoamérica, donde definitivamente estos factores de riesgo llegan a ser más impactantes que en otras poblaciones, ¿no? Entonces, eso pues ayuda a aterrizar más las cosas y que tenemos que trabajar más en esta área preventiva, que nos falta mucho desde el internista, el médico de primer contacto, etcétera, ¿no? Entonces, mientras la demencia no sea una enfermedad catastrófica que esté catalogada, pues obviamente estas cosas seguirán estando secundarias y la enfermedad cardiovascular es a lo que se le da pues más prioridad que a esta situación de deterioro cognitivo. Y en poblaciones aquí como Nuevo León, Monterrey, definitivamente que hay una mayor apertura y escucha de estas cuestiones de prevención que si nos vamos al sur, ¿verdad? Eso Claro. es una realidad. Hay dos áreas o dos rubros que no sé si revisaste, ¿verdad? Que cada vez están teniendo más peso. Uno viene siendo trastornos del sueño, el insomnio, la apnea del sueño, ¿verdad? Estas cosas que pues cada vez hay un poco más de evidencia en relación a esto, que no se han hecho estudios como todas estas áreas así, pero que definitivamente tienen un impacto sobre todo en el adulto, joven y mayor. Y la otra cuestión es el estrés, ¿sí? Una de las situaciones de la insatisfacción de la vida y el estrés crónico con estas cosas que ya hablabas del cortisol, etcétera, cómo pues cada vez se han ido madurando. Sin embargo, nos faltan estudios pues grandes que se les dé un seguimiento de tiempo, pero conociendo el proceso, seguramente deberíamos de pues manejarlo también con nuestros pacientes, ¿verdad? Sí, No sé doctor, si... completamente de acuerdo. Ahí yo creo que sí la parte de los trastornos del sueño y sobre todo de la apnea lo vamos a vincular mucho con la parte cardiovascular y la situación de la hipercortisolemia que mencionábamos, pues sí, el estrés definitivamente está jugando cada vez un factor más importante. Ahora, yo tengo también un comentario que si podemos ver en esta tabla, todo lo que viene como factor de riesgo es factor de riesgo para casi todas las enfermedades crónicas, incluyendo la cuestión de alimentación que decía Amador y los trastornos del sueño. Pero aquí lo relevante es que no tenemos que hacer
un super manual de prevención para cada una de las enfermedades y para cada uno de los síndromes geriátricos y nada. Todo se reduce a las mismas medidas de prevención general. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que hacer notar a toda la gente, sobre todo a todos nuestros pacientes y a otros médicos, que no tenemos que pensar en que la medicina preventiva es algo inalcanzable, sino que con estas medidas muy puntuales se puede lograr prevenir muchas cosas, no nada más la demencia. Entonces, qué bueno que lo estamos metiendo aquí, pero a lo mejor conviene también hacer algún tipo de documento, presentación, lo que sea, en donde podamos ver cómo estas mismas medidas impactan en otras enfermedades. De tal manera que tratemos de llegar a un punto en el cual 5 o 6 medidas básicas sean las que nos ayuden a prevenir muchas cosas. A la gente, entre más renglones vean, más se niegan a hacer algún tipo de cambio en sus hábitos. Entonces, si logramos pues, solamente en las más significativas que se logren cambiar los hábitos, con eso tenemos, ¿sí? Entonces, yo creo que lo rico de esta plática es que nos presenta que al final de cuentas, al igual que todas las enfermedades crónicas, el hecho de llevar una vida sana es lo que tanto social como físicamente y mentalmente es lo que nos va a prevenir enfermedades. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, eso es lo que tenemos que buscar como médicos y como geriatras y como personas, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. Aquí nos están escuchando incluso pues los nuevos EMIs, ¿verdad? Y que esto para medicina primaria de primer contacto es clave y que lo tienen que trabajar desde jóvenes, ¿verdad? Para todo esto que acaba de mencionar ahí, Abel, de enfermedad cardiovascular y calidad de vida, ¿verdad? Y envejecimiento exitoso, que son de las cosas que pues tratamos de transmitir. No se trata de vivir más años, sino darle pues vida a los años, ¿verdad? Ese sería el punto. Muy bien, si no hay más comentarios, agradecerles por escucharme y pues aquí nos estaremos viendo en los siguientes lunes. Clap, clap, clap. Gracias a todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.